Pues buenas tardes. Voy a compartir la pantalla donde tengo una presentación que está acá. ¿Sí la ven? Sí, Ok. Eh, a ver, ¿cómo es esto? Acá. Entonces, pues nada, como eh, que les estoy compartiendo acá. Listo. ¿Ahí ven la presentación? Sí. ¿Me escuchan? A mí Hola. me está, a mí Sí, sí la vemos. me está Nos cargando. escuchamos bien. Ok, listo. Entonces, pues como decía Diana Lorena, mi nombre es Stimpy. Trabajo más que todo con, pues mucha gente reconoce mi trabajo desde el graffiti, pero antes de hacer graffiti empecé haciendo fanzines, entonces, y sigo haciendo fanzines. Entonces es una línea de mi trabajo que siempre estaba ahí presente y desde la cual me interesa mucho decir cosas. Obviamente es otro mundo diferente al del graffiti, pero a la vez tiene muchas conexiones. Entonces, algo que hago en los dos proyectos, tanto en el graffiti como en los fanzines, es permanecer con mi identidad anónima. Entonces, primero eso, ¿no? Como explicar por qué tengo una máscara y por qué no muestro mi rostro y por qué no digo mi nombre real, es porque me interesa trabajar desde el anonimato. Para los que no sabían por qué tengo la máscara. Entonces comencemos a hablar de fanzines. Como les decía Diana también, en cualquier momento que quieran hacer una pregunta, pues habilitan el audio o me interrumpen o por el chat mandan el texto y ahí estoy pendiente de la pregunta, opinión, lo que quieran decir, aportes que tengan, ejemplos, pues estamos ahí charlando. ¿Sí? Va a parecer como una charla mía, pero en cualquier momento intervengo. Y para empezar a hablar de fanzines, pues lo importante es pensar si se puede enseñar a hacer un fanzine. ¿Sí? Los fanzines nacen precisamente desde esa lógica de la autoproducción, ¿sí? Desde el hacer por uno mismo. Igual que el graffiti, por ejemplo, también yo soy una de las personas que cree que no se puede enseñar a hacer graffiti. Nadie le puede a uno enseñar a hacer graffiti. Hasta el día en que uno no decide por su cuenta salir a la calle y pintar en la calle, no va a aprender a hacer graffiti. ¿Sí? Le pueden a uno enseñar a usar un aerosol, le pueden enseñar a uno a hacer un stencil, a hacer un montón de cosas desde la técnica, pero la práctica es otra cosa. Entonces, sobre los fanzines ocurre lo mismo, ¿no? Hay opiniones muy diversas sobre qué es un fanzine y cómo se aprende a hacer fanzine. Eh, Algo que quiero aclarar antes de empezar es que yo no tengo la verdad ni de una cosa ni de la otra, ¿no? Ni de qué es el graffiti, ni de qué son los fanzines, pero tengo una experiencia propia que me ha ayudado a entender para mí qué es un fanzine. Entonces lo que vamos a hacer hoy es una aproximación desde algunas ideas sobre fanzines, desde lo que yo creo que puede ser una publicación independiente. Algo que se me pasó decirles que pueden hacer mientras vamos hablando, mientras que voy hablando, para que no se vuelva solo escucharme, es que vayan recortando unas imágenes de más o menos 4 por 4 centímetros. Uno de las cosas que les pedimos ahí para el ejercicio era una revista para recortar. Entonces, cualquier tipo de imágenes, las que les gusten, por ahí unas 8, 10, 15 imágenes más o menos, mínimo 8, ¿listo? Entonces, cualquier tipo de imágenes de una revista las recortan ahí mientras que voy hablando. Entonces, eso era para comenzar, como, ¿se puede enseñar a hacer un fanzine? Yo digo que no se puede enseñar a hacer un fanzine. Cada quien tiene que encontrar su manera de hacer fanzine. Y hoy en día es mucho más fácil de acuerdo a todo lo que podemos acceder desde las redes. Entonces, si ustedes ponen ahí en Google, y es algo que voy a estar diciendo a lo largo del taller, es busquen con lo que tengan a la mano. Entonces, ustedes se meten a Google y ponen fanzines, cómo hacer fanzines,
tipos de fanzines, les van a aparecer cientos de cosas. Y cada una de esas cosas puede ser práctica o no puede no ser práctica, pero es interesante conocerla desde la exploración. La segunda parte sobre la que les quiero hablar es por qué yo empecé a hacer fanzines. A mí desde pequeño me gustaban las publicaciones, los cómics, sobre todo los cómics, una época en que leí muchísimos cómics y en algún momento quise aprender a hacer publicaciones, no necesariamente de cómics, y aparecieron por ahí unos fanzines. Yo debía tener por ahí unos 15, 16 años. Y precisamente de ahí apareció la idea de cómo puedo hacer eso. Más adelante entré a estudiar diseño gráfico en una universidad y me di cuenta que ese no era el camino, ¿sí? Que a pesar que el diseño tiene muchísimas ventajas, muchísimas cosas interesantes para aprender, es mucho más interesante aprender haciendo desde la experiencia personal. Y ahí fue que me metí de lleno a los fanzines. El primer proyecto que tuve de graffiti se llamaba Excusado, y antes de pintar en la calle producimos un fanzine, que fue lo que detonó todo esto que hago hoy en día. A la par de ese proyecto que se llama Excusado, también comencé un proyecto que se llama Ediciones Hogar, que es donde manejo toda esa línea de publicaciones impresas. Entonces acá les voy a compartir. Este es como el blog de Hogar. Obviamente ahí no es muy interesante ver en una pantalla como las cosas que realmente son impresas, pero acá hay un video de uno de los fanzines que he hecho. Entonces, siguiendo ahí como en la línea de por qué empecé a hacer fanzines, me di cuenta que era mucho más interesante pensar la producción editorial desde un proyecto independiente, ¿sí? Desde un proyecto en el que no tuviera que depender de otras personas que tenían unos intereses muy específicos, ¿sí? Entonces, generalmente cuando uno estudia diseño gráfico, publicidad o alguna de estas artes plásticas, una de estas cosas que siempre están ahí presentes es la idea del producto en relación a un cliente, ¿no? En relación a un jefe, en relación a un público. Entonces, esa lógica, que más adelante voy a tratar ese tema más en específico, pues siempre nos hace depender de los demás. Siempre pensamos que producir una publicación depende de alguien que la pueda pagar, de alguien que la pueda imprimir, de alguien que la pueda comprar. Y en esa medida hay un montón de filtros que vuelven cada vez menos interesante trabajar en un proyecto editorial. Los fanzines rompen esa lógica porque son publicaciones que se hacen por gusto, ¿sí? No necesito pensar en si le va a gustar o no le va a gustar a alguien, o si alguien va a pagar o no va a pagar por ello, sino que sencillamente la hago por gusto y en esa medida la distribuyo. El proyecto en el que trabajo ahora, digamos que Ediciones Hogar empezó sobre el 2005, 2006, y desde hace un par de años estoy trabajando con otros dos amigos en un proyecto que se llama Instituto Bogotano de Corte, que también al final les voy a mostrar un par de cosas de lo que estamos haciendo. Y dentro de este proyecto también trabajamos muy fuerte con fanzines. Entonces es un poco como la historia breve sobre por qué empecé a hacer fanzines. ¿Qué es un fanzine? Sí, digamos que mucha gente uno le dice como oiga, este es mi fanzine, y le dicen, ¿qué? ¿Es una revista? ¿Qué, un catálogo? ¿Qué es eso? ¿Cómo así que fanzine? Y pues fanzine es una palabra en inglés que es una contracción de dos palabras. Entonces está la palabra fan y está la palabra magazine. Fan es fanático y magazine es revista. Entonces cuando se contraen esas dos palabras, la contracción de esas dos palabras nos da fanzine. Y es tan sencillo como eso. Un fanzine es una revista de fanático. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí, por mi fanatismo hacia algún tema, me interesa distribuir esa información que tengo sobre ese tema. Me interesa compartirla, me interesa establecer lazos con otras personas que tengan los mismos intereses, los mismos gustos, que compartan esa afición por este tema. Entonces, en términos básicos, eso es un fanzine.
¿Qué pasa a través de eso? Se genera una filosofía en torno a qué es un fanzine, y también es un punto que muchas veces genera discusión, y es hasta qué punto algo es un fanzine y hasta qué punto algo es una revista, de acuerdo a esta filosofía. Algunas personas son más radicales, otras personas son menos radicales. En mi caso personal me considero alguien radical sobre mis fanzines. Lo que estoy hablando sobre este tema es una opinión personal, y cada quien desde su experiencia puede construir su propia opinión. Dentro de mi opinión personal, soy radical en la idea de que los fanzines deben ser publicaciones independientes. ¿Y a qué me refiero con publicaciones independientes? A que tienen que ser revistas autoproducidas y autofinanciadas, ¿sí? En el momento en que alguien a mí me da un dinero y me pide que ponga una pauta, una publicidad, un logo, un escudo dentro de una de las publicaciones, pues deja de ser un fanzine, ¿sí? Otra parte importante es que sea una publicación económica, ¿sí? Desde su producción. Puede llegar alguien acá a decirme, saqué esta super revista full color de 500 páginas y es un fanzine porque no tiene ningún logo, no tiene ninguna publicidad. Pues no es la gracia, ¿no? La gracia es desde lo básico, desde lo que tengo a la mano, desde lo próximo, producir una publicación. Entonces, más adelante vamos a hablar en específico de esos puntos sobre la producción del fanzine. Y algo que leí recientemente y que tiene que ver con este orden de ideas es ese. Pues finalmente el que decide si es un fanzine o no es un fanzine es cada uno, ¿sí? Esa persona que llega con esa revista de 500 páginas full color, pues si para él es un fanzine, pues bien para él, ¿sí? Si para mí un fanzine es una hoja fotocopiada y doblada por la mitad, pues también lo es. Y en esa medida es lo mismo, ¿no? Es como nos permite romper esas ideas y esa manera de entender el mundo, donde todo está mediado por unas reglas desde lo académico y desde lo institucional. En mi caso, pues me sirvió muchísimo para romper esa idea de diseño gráfico que durante 4 años estuve ahí todos los días, estuvieron trabajando en mi cabeza como esto es diseño, esto es diseño, esto es una publicación. Y finalmente salí y me di cuenta que quería hacer todo lo contrario, y era romper esas reglas y crear desde lo básico y sin tener que depender de otros. Y llegamos a una definición de fanzine que me pareció acorde a todo esto. Y es que un fanzine es una revista independiente y no comercial, producida con medios de bajo costo, creada como un medio de expresión directa y sin el objeto de generar un beneficio económico. Digamos que esta definición resume todo lo que hablamos desde que empecé. Y vayamos a un poco de historia. No sé si hasta ahí alguien tiene una pregunta. Ya saben que por el chat pueden escribir, opinar, si tienen algo que decir que no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo, también chévere. Sigamos entonces con historia. Esta es una historia súper breve, ¿no? Si nos pusiéramos a revisar la historia de los impresos, de los movimientos sociales, políticos, tribus urbanas y demás, pues la historia se podría... Hay libros sobre fanzines que describen paso a paso la historia de cómo se llega hasta el fanzine que hoy en día conocemos. Entonces estos son unos puntos mínimos dentro de esa historia, pero que a mí en lo personal me parecen importantes. Entonces arranquemos con la imprenta y Gutenberg, ¿no? Todo el mundo conoce esta historia sobre este señor alemán que creó esta máquina para imprimir en un momento en que solo la religión, las iglesias, las instituciones religiosas tenían el conocimiento, que reproducían mano a mano estos monjes por allá en sus monasterios. Y de pronto llega este señor, que pues obviamente es una historia súper manipulada, pero digamos que este señor llega y crea una máquina con unas letras pequeñitas en metal que podía mover y acomodar y crear copias que no eran únicas sino seriadas. Entonces pasamos de unos libros únicos y súper valiosos y súper reservados para la nobleza y para la gente de las iglesias, de la iglesia, a un tipo de publicaciones que se producían seriadamente y a la que podían acceder más personas.
Obviamente, otra vez, esa historia es súper manipulada, ¿no? No es como que Gutenberg crea la imprenta y al otro día todo el mundo tiene libros, pues no, porque había muchísima gente que no sabía leer, los libros eran súper costosos, los libros se reservaban una vez más para ciertos círculos sociales. Entonces, es importante ese punto, pero también es importante cuestionar qué es lo que está pasando con cómo es que se nos cuenta la historia a lo que realmente es. No es sino hasta un par de siglos después que aparece un parche ahí en Inglaterra que me parecen súper interesantes, que se llaman los Ranters, ¿sí? Y los Ranters eran una especie de secta que cuestionaba súper fuerte a la iglesia, ¿sí? Cuestionaba la idea de cómo funcionaba la iglesia, de por qué ese poder eclesiástico tenía que decir cómo era que se creía en Dios y cómo no era que se creía en Dios, y cuánto dinero había que darle a la iglesia y cómo había que funcionar desde esa parte religiosa. Entonces estos muchachos, los Ranters, que pues también desde la historia suenan como una especie de pandilla, un tanto anarquista para ese momento, empezaron a producir un montón de información impresa para difundir sus ideas y para atacar a la iglesia. Obviamente era muy difícil en un momento en que la iglesia tenía un poder súper fuerte. Entonces, digamos que ahí es otro punto importante desde mi punto de vista, donde se empiezan a entender las publicaciones de otra manera, de una manera que no es oficial. Ahí todavía no se habla de fanzines, obviamente, ni en Gutenberg, ni en los Ranters, ni más adelante. A comienzos del siglo XX aparece un parche, que es una corriente artística que se llama el dadaísmo. Y el dadaísmo también es muy importante porque liga su manera de entender la ciudad con una manera de difundir su información a través de medios impresos. Entonces empieza a crear panfletos que distribuyen en la calle, como si fueran volantes callejeros. Lo que ellos hacen es poner sus manifiestos, sus escritos en estos volantes, en estos panfletos, y a distribuirlos en la calle. Y también es un ítem ahí muy importante, porque ya hace una relación directa del impreso con el espacio público, ¿sí? De pronto para algunas personas no es tan importante eso, pero para mí en lo personal sí, porque trabajo tanto en la calle como en impresos. Y para mí siempre ha sido importante la distribución mano a mano de los medios impresos, ¿sí? No como allá en una estantería, en una librería, en una tienda, sino en esos encuentros fortuitos que uno tiene en la calle con amigos y con desconocidos, que es cuando se dan esa manera de distribuir los fanzines. Entonces, los dadaístas tampoco hacían fanzines como tal, pero sí permitieron entender la calle de otra manera desde esa información. Hacia los 50 aparece algo que se llama la revolución del mimeógrafo. Entonces, no sé si todos sepan qué es un mimeógrafo, pero un mimeógrafo es una máquina que se puede decir es la antecesora de la fotocopiadora. El mimeógrafo se creó a finales del siglo XIX, pero no se popularizó como tal sino hasta mediados del siglo XX. Entonces, por eso pongo ahí 1950. Y el mimeógrafo era una maquinita, de pronto sus mamás o sus abuelas sí la conocieron, porque hace 20, 30 años en las escuelas, por ejemplo, o en los jardines infantiles, era con lo que se copiaban los exámenes, las tareas, como ese tipo de información de tirajes de producción corta y barata se hacía con esa maquinita. Y se le llamó revolución del mimeógrafo porque creó una línea de impresos que se llamaban Little Magazines, o en su traducción al español pequeñas revistas. Y esas revistas, pues eran revistas eso, de una producción muy baja, no sé, de 50 a 100 ejemplares, que se podían producir en la casa y a través de las cuales muchas personas que antes no tenían acceso a difundir sus textos y sus ideas pudieron hacerlo. Entonces está muy ligada también a grupos anarquistas, a grupos comunistas, a grupos juveniles universitarios que pudieron acceder a esas máquinas y en algún momento se popularizaron y lograron hacer sus publicaciones mucho más asequibles. Sobre esa misma época
y ligado a las pequeñas revistas o little magazines, aparece un parche en Estados Unidos que pues son como este clásico parche de frikis, de personas que están muy metidas dentro de un fanatismo, y era un grupo que estaba ligado que eran fanáticos de películas de ciencia ficción de clase B. ¿Sí? Entonces no sé si algunos vieron esta película que se llama Ed Wood con Johnny Depp, que es una película sobre un director de cine, de este tipo de películas súper mal hechas, como unos efectos especiales mal hechos. Es más o menos ese tipo de películas a las que estas personas eran fanáticos. Y obviamente al ser un tipo de películas que no eran para nada rentables, que eran más como una subcultura ahí dentro de la gran industria del cine norteamericano, pues no había información sobre estas películas, nadie escribía reseñas sobre esas películas, nadie opinaba sobre esas películas, nadie pues no habían publicaciones sobre el tema. Entonces este grupito de fanáticos de ese tipo de películas decidieron crear sus propias publicaciones. Y uno de ellos fue el que creó el término fanzine y acuñó de cierta manera la manera de entender el fanzine como una publicación de fanático para distribuir dentro de un grupo de personas con las mismas afinidades. No necesitamos lucrarnos cada centavo con lo que invertimos en algo y tenemos que ganarle el 1000% a todo, sino que sencillamente podemos decir, mire, hice esto, compártalo, cópielo, sáquele las copias que quiere y distribúyalos entre sus amigos y que sus amigos le saquen más copias y lo compartan a su vez y creemos una comunidad donde todos tengamos claro que podemos hacer trueques y compartir libremente sin necesidad de consumir. Entonces, esto también me parece súper importante y es algo que siempre pongo en los fanzines y en las publicaciones que hago, y es compártalo, ¿sí? Cópielo, sáquele fotocopia, mándelo por correo, no necesito que me dé ningún crédito, no necesito que ponga lo hizo Stinkfish, sino sencillamente sáquele copias y reenvíelo al que quiere. Y todo eso nos permite resistir, ¿sí? Que también es otra de esas palabras o esas frases que se han vuelto eslogans, pero que han perdido contenido muchas veces, como que no pensamos realmente de qué se trata. ¿Sí? Entonces, el movimiento Hazlo tú mismo realmente lo que genera es esa resistencia, ¿no? Nos permite generar esa resistencia personal y trasladarla a una resistencia grupal. Entonces, ¿cómo desde lo personal podemos empezar a construir un grupo? ¿Sí? Mi grupo pueden ser 3 personas, pueden ser 5 personas, pueden ser 100 personas, donde ejercemos una resistencia consciente sobre lo que estamos haciendo y desde lo que estamos haciendo. Y ahora sí, entramos a hacer un fanzine. Digamos que ahí todo ese carretazo era un poco para contarles sobre los fanzines y de cierta manera decirles lo mismo que dije al principio. Cada quien genera su manera de hacer fanzines. Yo no creo que hoy, cuando cerremos la transmisión, salgan haciendo fanzines. Vamos a hacer una pequeña aproximación a hacer un fanzine. Pero hacer un fanzine, como todo, toma tiempo. ¿Sí? Puedo sentarme durante 2 horas, 3 horas a dibujar, a escribir, pero eso no es hacer un fanzine. ¿Sí? Esa es una parte de hacer fanzines, y algo que es importante de acuerdo a todo lo que les dije, como pensando en todo lo que les dije, si estaban escuchando por ahí, es que nos permite transmitir ideas, ¿sí? No es hacerlo por hacerlo sencillamente. No es como, hoy hay un taller de fanzines y voy a hacer mi fanzine de este fin de semana y ya hice un fanzine y le cuento a todos mis amigos que hice un fanzine. Pues no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver más con algo que queramos decir realmente, con algo que nos preocupe realmente. Entonces, de acuerdo a eso, pues un primer punto para empezar a hacer un fanzine es un tema, ¿no? Como todo, como qué es lo que quiero decir en esa publicación. Y esos temas son súper amplios, ¿sí? Si ahorita cuando terminemos se ponen a googlear, a buscar en Google sobre fanzines, pues van a encontrar miles de publicaciones sobre temas de todo tipo.
¿sí? Desde cosas súper ínfimas como que alguien dijo voy a hacer un fanzine sobre los tipos de sándwich que me gustan, ¿sí? Hasta temas súper grandes como el tipo que ayer publicó un fanzine sobre la pandemia global, ¿sí? Entonces, todo está permitido, pero lo importante sí es que entendamos pues que sí, es interesante que haya un tema detrás de eso. Aquí hay una clasificación de fanzines que se han vuelto comunes y que agrupan otros fanzines dentro de esas clasificaciones, que me parecía interesante también ahí mostrarles. Y es fanzine, y también que han creado movimientos muy grandes desde el tema mismo. Entonces, ya lo hablábamos desde la historia, están los fanzines de ciencia ficción, los de música son súper importantes. Digamos que las escenas musicales subterráneas, underground, han sido focos súper fuertes de creación de fanzines, precisamente porque son escenas que no son reseñadas en los medios masivos, ¿sí? Entonces, tanto el punk como el hardcore, como el metal, como no sé, seguramente el reggaetón cuando empezó, cuando era una cosa así súper underground, también hubo alguien que hizo un fanzine de reggaetón. Son escenas que han generado publicaciones independientes desde el principio. Está televisión y películas, arte y diseño, que digamos que es lo más común que se ve circulando, como los fanzines de diseño y arte, ilustración y demás. Fotofanzines, fanzines de literatura, sex fanzines, fanzines de cómic, que también son súper importantes en la historia de los fanzines, y es como toda esta gente que no quería dibujar superhéroes o historias de superhéroes, y que por eso mismo las grandes casas editoriales no los publicaban, decidieron crear su línea de cómics desde los fanzines. ¿Sí? Obviamente pues no tenían el mismo impacto que el cómic de Superman o de Batman o demás, pero lograron ponerlos en circulación. Hay un tipo que es muy interesante de un movimiento de cómic que se dio en Estados Unidos sobre los 60, 70, que se llama Robert Crumb. Él fue, digamos que el padre del cómic underground o cómics underground. Entonces, por ahí hay un documental muy interesante sobre la vida de él, sobre su visión, sobre lo que es las revistas de cómics y demás, sobre su historia, para que lo busquen también. Se llama Robert Crumb. Fanzines sobre viajes, sobre política, personales, metafanzines, que los fanzines, los metafanzines son fanzines donde se reseñan otros fanzines, donde se hablan sobre fanzines. Están los fanzines tipo manual o guías, entonces también con el proyecto este que les comentaba, Instituto Bogotano de Corte, hicimos este fanzine, que es un manual de stencil, entonces es una especie de cómic donde se enseña a hacer esa técnica que se llama stencil. Entonces también al final ahorita les muestro dónde lo pueden descargar. Fanzines de deporte y etcétera, 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 pero digamos que acá hay un grupo interesante de temáticas. Segundo punto, después de pensar en nuestro tema, después de sentarnos o acostarnos o salir a caminar, como se puede salir a caminar a pensar sobre qué queremos hacer un fanzine, es pensar el formato del fanzine, como qué tamaño va a tener ese fanzine. Obviamente aquí es un punto importante del proceso de hacer fanzines y es saber qué tenemos a la mano, ¿sí? Con qué contamos, ¿sí? Es muy diferente si en el bolsillo tengo 5,000 pesos o si tengo 50,000 pesos. Si en la oficina en la que trabajo, al final del día puedo sacarme sin que nadie se dé cuenta 5 resmas de papel tamaño carta. Es muy diferente si mi tía tiene una papelería y ella me puede regalar unos pliegos de cartulina. Entonces, como sentarnos y también hacer una lista del presupuesto que tenemos y las opciones que tenemos para hacer nuestro fanzine. Entonces, esto que se ve acá es un poco complicado así de entrada, pero solo quería mostrárselos para entender que en el mundo del papel y de la papelería, todo funciona en relación a unos tamaños estándar, ¿no? El tamaño grandote que se ve ahí que dice A0 es lo que conocemos como pliego.
Y de acuerdo a ese pliego se empieza a subdividir y se empiezan a crear otros tamaños estándar. El tamaño que es por excelencia estándar es el tamaño carta. ¿Sí? Acá nadie le dice A4, pero en otros países sí uno va a una papelería y no se pide tamaño carta, sino tamaño A4. Y es el con el que vamos a hacer el ejercicio hoy en día. Y por lo general en todas las casas hay papel tamaño carta, porque todos tienen una impresora tamaño carta, porque es el estándar que se maneja. Entonces ahí lo puse en un circulito rojo y ese es el tamaño que vamos a usar, tamaño A4 o tamaño carta. Después de que tengo claro mi tema y de que tengo claro los recursos a los que puedo acceder en cuanto a papel, tamaño de papel y demás, tengo que pensar cómo va a ser la estructura de ese fanzine, ¿sí? Entonces, estos son 6 tipos de fanzines que son también estándares, que son los más clásicos, los más usados, pero obviamente hay un montón de tipos más de fanzines, ¿no? Sin ir más lejos, pues hoy en día tenemos fanzines en línea, ¿no? Como esta presentación la puedo convertir en PDF y la podemos montar a un blog, y ese es mi fanzine. Eso se llaman e-signs o fanzines digitales. Pero hoy vamos a hablar solo de fanzines tangibles, fanzines impresos. Entonces está el más común, que es este primero, que es el cuadernillo, que son una cantidad de hojas determinadas, dobladas por la mitad y grapadas. ¿Sí? Ahí en la mitad pueden ver la grapa. Está el de plegado sencillo, que sencillamente es una hoja doblada por la mitad. Algo un poco más complejo es el acordeón, entonces la misma hoja, pero doblada varias veces, es lo que se conoce comúnmente como un plegable. Está este de acá abajo que dice hoja doblada y es el que vamos a hacer hoy. Entonces el fanzine más básico que se puede hacer y más rápido con una sola hoja de papel y que tenga más páginas que este de plegado sencillo. Entonces es algo súper básico lo que vamos a hacer hoy. Está el fanzine de hojas sueltas, que sencillamente son hojas que no están grapadas, y hojas grapadas. Entonces, como si fuera un trabajo de colegio, de universidad, lo que fuera, como una serie de hojas con una grapa en una esquina. Pero una vez más, esto es un estándar, ¿sí? Como la idea, la invitación es explorar y a que busquen otros tipos de armada de fanzines. Entonces, viene otro punto ahí álgido y es el diseño. Entonces, tenemos esta idea en la cabeza de que existen diseñadores y existe gente que no diseña, ¿sí? Y la gente que es diseñadora traduce las ideas de los que no diseñan a algo bonito, bien hecho, de buen gusto, ¿no? Y para ser diseñador, pues hay que estudiar diseño por correspondencia o ir a una universidad, o que el amigo diseñador le enseña a uno a diseñar, pero el mundo realmente no es así, ¿sí? Si yo voy a la tienda y necesito comprar mangos y el señor de la tienda hizo un letrero con un marcador sobre una cartulina que dice mangos a 500 pesos, yo entiendo que los mangos cuestan 500 pesos y lo que el señor hizo fue diseñar un letrero de hacer mangos, ¿sí? Esto puede que suene un poco raro, pero es importante entenderlo porque seguramente varias de las personas que están escuchando ahorita, algunos son diseñadores o saben un poco de diseño y otras personas no saben absolutamente nada de diseño, y es algo que genera una barrera muchas veces. Es como, no, pero si yo no sé dibujar, ¿sí? Entonces, no, yo no voy a hacer un fanzine de dibujo porque yo no sé dibujar. Yo no puedo hacer un fanzine porque yo no sé diseñar. Y pues es carreta, ¿sí? También, una vez más, es algo que nos meten en la cabeza sobre qué es y qué no es y cómo se puede ser, ¿sí? Pero la idea también, desde lo que les estoy contando, es romper esa lógica, ¿no? Como no necesito estudiar fotografía en una academia de fotografía para tomar fotos, ¿sí? Puedo tomar fotos con mi teléfono, ponerlas en mi fanzine, imprimirlas y regalárselas a mis amigos. Entonces, ese es el primer punto, como pensar en que no es necesario saber algo específico para hacer un fanzine, ¿sí? Cualquiera puede hacer un fanzine. El segundo punto ahí es la experimentación, y básicamente es eso, es como con lo que tengo a la mano, experimento. Entonces tengo una hoja de papel, tengo un lápiz, tengo un marcador y ya, ¿qué puedo hacer con eso? Otra persona puede decir, no, tengo un computador, tengo una impresora, tengo una grapadora,
tengo colores, entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Como desde las posibilidades, experimentar al máximo. Otro punto importante es copiar, apropiar, plagiar, robar. Entonces, pues no hay reglas dentro de esto, ¿sí? Como si quieren agarrar un texto de otra persona y ponerlo en su fanzine, háganlo, no hay problema. Si quieren agarrar una fotografía que encontraron en internet y que decía, esta fotografía tiene derechos de autor y el que lo haga va a tener problemas, no importa, hágalo, ¿sí? Como tenga en cuenta las consecuencias hasta un punto, pero más allá después no hay ningún problema, sencillamente es una hoja fotocopiada para regalarle a la gente. Entonces, todo eso está permitido. Y el último punto ahí es la portada, dentro de esta lógica de diseño. Y después la portada traduce un poco qué es nuestro fanzine, ¿no? De qué se trata el fanzine, entonces pensar qué va en esa portada. Y llegamos a otro término ahí, pues que no quería poner, porque sí tiene mucho que ver con el mundo del diseño académico y demás, pero pues así se llama, y es maquetar nuestra publicación, nuestro fanzine. Y sencillamente maquetar, cuando alguien les dice maquetar, ustedes leen maquetar, es armar el fanzine, poner los elementos del fanzine dentro de esta publicación que vamos a hacer. Entonces, es disponer los elementos, disponer los textos, si es de solo imagen, si es de solo texto, ponerlo ahí. Se puede hacer de dos maneras, hoy la vamos a hacer manual, o se puede hacer digitalmente en un computador. Entonces, una vez más, como no le tengan miedo a los computadores, ¿sí? Se puede hacer desde con un programa que se llama Word, que todos conocen, que es para hacer texto, ahí se puede hacer un fanzine, o se puede hacer en Corel, o se puede hacer en InDesign, sencillamente sentarse un día o 2 días y aprender las nociones básicas. Hoy en día en YouTube, en Google encuentran miles de tutoriales con los que uno puede aprender a manejar eso. O sencillamente siéntense en la mesa y lo hacen cortando y pegando y dibujando. Dos puntos que hay que tener ahí importantes en cuenta. Uno son las márgenes, ¿sí? Porque la manera más asequible de hacer fanzines hoy en día es con la fotocopiadora, con una fotocopiadora. Entonces las fotocopias no fotocopian hasta el borde de la página, ¿sí? Siempre hay como que pensar en un borde de unos 5 milímetros, de 1 centímetro, si no quieren que se les corten las imágenes. Si no importa que se corten las imágenes o el texto, pues no tengan en cuenta ese margen. Y el segundo punto, que también suena ahí un poco raro, es la imposición de páginas. ¿Qué es la imposición de páginas? Es cuando uno hace ciertos tipos de fanzines como este que ponemos acá, cuadernillo, la manera en que se monta el fanzine no es página 1 con página 2, página 3 con página 4, sino que tiene otra lógica. Eso no lo vamos a ver hoy y es algo que también es de sentarse, cortar unos papeles, numerarlos y darse cuenta. Entonces también los que quieran aprender un poco más sobre imposición de páginas, pongan en Google imposición de páginas, cómo se hace y ahí les aparece absolutamente todo. Y otro punto, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, es que no estoy viendo el chat. ¿No? ¿No hay preguntas? Sí, el nombre de Robert, ¿qué? ¿Cómo se escribe? Robert, se llama Robert Crump. Ya lo... Va. Ok. Es este señor. Bueno. Robert Crump. Crump. ¿Alguna otra pregunta? En el chat, opinión. No, en el chat no hay nada, ni pregunta ni opinión por ahora. Listo. Entonces sigamos. Yo sé que es mucha información y no tanto hacer, pero al final vamos a hacer algo como de aproximación al fanzine. Ya casi estoy acabando esta parte sobre la información. Que igual es importante para los que estén ahí escuchando y realmente quieran empezar a hacer un fanzine, pues tener en cuenta todos estos puntos les va a hacer mucho más fácil crear un proyecto de fanzine. Entonces, cuando ya tenemos eso, cuando ya tenemos nuestro tema, ya armamos nuestro fanzine, lo maquetamos, cortamos, pegamos,
tenemos el fanzine listo, ¿sí? Ya está ahí, es lo que queremos sacar. El punto siguiente a tener en cuenta es la impresión, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a imprimir mi fanzine? Lo que les decía, ahí hay que tener en cuenta mi presupuesto en relación a la cantidad, ¿sí? Puede ser que yo tenga el mejor fanzine del mundo y quiera sacar 1.000.000 de fanzines, pero obviamente se necesita un presupuesto alto para sacar 1.000.000 de ejemplares de una publicación. Pero una ventaja que tienen los fanzines es que se pueden fotocopiar cada vez que yo quiera, ¿sí? Yo puedo sacar 10 fotocopias y se las doy a 10 amigos y una semana después, un mes después, puedo fotocopiar otras 30, otras 40 y un año después puedo volver a fotocopiarlo. Entonces es una ventaja que tienen los fanzines y es que se pueden producir cada vez que yo quiera. Digamos que hoy en día hay dos maneras muy fáciles de sacar fanzines. Una es fotocopiar y otra es imprimir. Hoy en día es muy común en las casas, en algunas casas, tener una fotocopiadora láser o una fotocopiadora de inyección de tinta y pues sencillamente hacerlo en la casa o ir a la papelería o ser recursivo, que era lo que les estaba hablando hace un rato, y buscar la manera de hacerlo sin que me cueste. ¿Sí? Entonces, a veces uno tiene un amigo o una amiga que trabaja en una oficina y cuando todos se van, pues la amiga puede fotocopiarle a uno el fanzine o el amigo. ¿Sí? De pronto tengo una tía que tiene una papelería y me presta las llaves para algo y voy y aprovecho que voy y le hago el favor y saco unas fotocopias. Lo mismo del papel, si veo que puedo tener papel gratis de alguna manera, pues tengo papel gratis y lo saco de algún lugar, para no decir otra palabra, pero entonces sean recursivos frente a eso. Se pueden obtener las cosas de muchas maneras, legales o no tan legales. Y acá puse otra serie de técnicas de impresión que pueden ser interesantes. Una es el offset, que el offset es como la técnica de impresión industrial. ¿Sí? Mucha gente acá se le dice a veces litografía. Es un poquito más cara, pero tiene algunas ventajas respecto a otras como la fotocopia. Está la serigrafía, que también algunos sabrán que es la serigrafía. Si no saben, pues en el canal de YouTube de este proyecto que les digo, Instituto Bogotano de Corte, tenemos algunos videos tutoriales sobre serigrafía. Está el grabado, otra técnica de impresión. Está la ectografía, que la ectografía no es una técnica de impresión para nada común, pero la puse porque también una amiga hizo un fanzine sobre la ectografía. La ectografía es, si les contaba que el mimeógrafo es el antecesor de la fotocopia, la ectografía es el antecesor del mimeógrafo. Entonces es una técnica que se hace usando gelatina y glicerina y que es un poco complicada, pero que nos permite imprimir en la casa, ¿sí? Con estas cosas que se consiguen en una tienda cualquiera y en una droguería. Entonces, por ejemplo, esta portada fue impresa en ectografía y acá adentro describe exactamente cómo se hace la ectografía. Si a alguien le interesa también este fanzine, se los puedo enviar en formato PDF para que aprendan a hacer ectografía. Está el stencil, pues que también algunos sabrán que es el stencil, y etcétera. Entonces, tampoco es limitarnos a que solo se pueden hacer fanzines fotocopiados, no, hay muchas maneras de hacer fanzines. Y sobre la impresión es eso, como tener en cuenta esas variables. Y después viene ahí otra parte que es cortar, doblar, grapar, coser otros. Entonces es como el acabado de mi fanzine. Entonces hay fanzines que sencillamente es doblarlo y ya quedó listo. Hay otros que es graparlo. Hay otros que se pueden, hay gente que hace esto, por ejemplo, no sé si se alcance a ver. ¿Se ve? Es cosido a máquina. Entonces, si en su casa hay una máquina de coser, está por ahí abandonada o no se usa mucho, se pueden hacer también cosidos y es un acabado pues que le da un valor adicional al fanzine. Este, por ejemplo, tiene la portada en serigrafía, como este detallito es en serigrafía. Y acá lo que puse fue esas cosas que vuelven especiales, más especiales a los fanzines, como todo este carretazo que les eché ahí sobre la independencia, sobre la distribución libre y demás, pues ya hacen muy especial a una publicación como esta.
Y estas otras cosas son cosas que los pueden volver aún más personales. Entonces, acabados a mano, insertos, stickers, empaques. Entonces, no sé, por ejemplo, este es uno mío y tiene unos insertos que son unas tarjetas con unas fotografías. Y adentro tiene otra fotografía que está ahí grapada. ¿Sí? Entonces, como la invitación también ahí es a experimentar con cómo se finalizan los fanzines. Y tenemos nuestro fanzine listo, ya. Finalmente, tenemos nuestro fanzine. Pudo haber sido un proceso de un año, pudo haber sido un proceso de un fin de semana, pero tenemos nuestro fanzine. ¿Qué hacemos con el fanzine? ¿Sí? Entonces, porque pues la idea es distribuir esa información, ¿no? Como que es muy raro que uno haga fanzines y los guarde debajo de la cama o los tire o no los distribuya. Esa viñeta que está ahí es precisamente de un fanzine que hice que se llamaba La Fotocopiadora de los Fanzines de Oro y es un fanzine que es como una versión en fanzine de La Gallina de los Huevos de Oro, ¿sí? Y entonces es como lograr entender que los fanzines pues no son un producto al que yo quiera ganarle el triple o el cuádruple o el 1000%. ¿Sí? Mi intención con un fanzine es divertirme y compartir esa información. En esa medida, para mí, desde como yo entiendo mis fanzines, siempre son gratis. ¿Sí? Todos los fanzines que yo hago, todos los fanzines que hacemos con el Instituto Bogotano de Corte, otros proyectos en los que participo son gratuitos, porque me interesa hablar desde ahí, me interesa relacionarme con los demás desde algo que es gratis. Cuando yo le vendo algo a alguien, independiente del precio, pues establezco otro tipo de relación. No es lo mismo que yo me siente con ustedes a hablar si estuviéramos en un salón, en una habitación, en donde fuera, les diga, bueno, se acabó la charla y ahora les voy a vender unos fanzines, ¿sí? Como, ¿quién me va a comprar estos fanzines? Son baratos, son bonitos. Ahí obviamente la cara de todos va a cambiar y la actitud va a cambiar y mi actitud va a cambiar porque yo les quiero vender algo, ¿sí? Y es muy diferente. Si al final yo les digo, miren, les traigo unos fanzines, llévenselo a la casa, hagan lo que quieran con esos fanzines. Si no les interesa, pues regálenselos a un amigo que sí les interesa. Entonces, esa es una digamos que un punto ahí que a veces es complicado y es cuál es el precio que debe tener un fanzine. ¿Sí? Para mí es claro, y es que yo los distribuyo gratis. Pero para otras personas, obviamente, mantener esta idea de hacer fanzines pues tiene un costo que a veces no es tan fácil de asumir. Entonces el precio debería ser relativo a, desde mi punto de vista una vez más, a recuperar la inversión y a generar unos ingresos para sacar un nuevo proyecto. ¿Sí? Entonces si yo saco un fanzine, una fotocopia que me... Si yo saco un fanzine, una fotocopia que me costó fotocopiarlo 200 pesos, pues yo creo que lo lógico sería venderlo en 1000 pesos por mucho, ¿sí? Pero hay personas que a veces llegan y le dicen, no, pues este es mi fanzine, cuesta 30.000 pesos. Entonces, para mí ahí ya no es un fanzine y ya toda esta lógica de la que les he hablado sobre el consumo, sobre compartir libremente, sobre hacerlo tú mismo, y crear grupos de afinidades se rompe totalmente. Entonces, una vez más, personalmente lo que hago en ese momento es decirle a la persona, pues no, no, gracias, no me interesa. O muchas veces lo que hago es decirle, pues se lo cambio por el mío es gratis, el suyo cuesta 30.000 pesos, pero si quieres se lo cambio y ya. Pero desde mi lógica, así es como se debe manejar este ítem del precio. Y la otra es, bueno, ya tengo un precio, ya tengo el fanzine, es cómo lo distribuyo, cómo lo pongo a circular. Al principio les contaba que para mí la manera más adecuada es mano a mano. Entonces, si estoy en la calle, si estoy en una fiesta, si viajo a otra ciudad, si voy a Manizales al festival, le doy a los amigos que me conozco, le doy a los que organizan. Esa es mi manera de hacerlo. Otra manera de promocionarlo son las redes sociales y entre amigos, obviamente. Y la distribución lo mismo, mano a mano. El trueque es algo súper fundamental y también tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Como con todo este ultraconsumo y acaparamiento que se generó en estos días, ¿no? Como de ir a comprar miles de rollos de papel higiénico. Entonces, como comprar cuando podríamos
truequear sencillamente, como volver al origen de las cosas y decir, bueno, yo produzco papel higiénico, usted produce tomates, deme una libra de tomates, le doy 2 rollos de papel higiénico y todos tranquilos. No es como van a funcionar las cosas, tristemente, pero en los fanzines sí es algo que es común y es como, oiga, no, pues no quiero comprarle, pero sí quiero hacerle trueque. Existen las tiendas, cuando hablo de distribución ahí no son tiendas de fanzines, sino tiendas que son afines a nuestras publicaciones, a nuestros intereses. Entonces, no sé, si tengo un fanzine sobre skate, entonces conozco al dueño de la tienda de skate y de pronto él me deja ponerlo ahí, venderlo, regalarlo. Tengo un amigo que tiene un café y el café pues es un lugar donde parcha gente que me parece que tiene intereses comunes, pues también lo pongo en ese café. Existen unas cosas que se llaman distribuidoras de fanzines. Esas 2 últimas yo no soy muy cercano, pero igual es importante nombrarlas. Distribuidoras de fanzines, que son gente que recolecta fanzines de diferentes grupos y de diferentes personas y ellos tienen sus contactos para ponerlos en librerías, en tiendas y demás. Y existen las ferias y encuentros de fanzines. Tampoco soy muy cercano a ese tipo de cosas, pero pues existe una comunidad ahí donde se compran, venden y distribuyen fanzines. Y Hay para una cerrar pregunta. una pregunta, ¿cuál es la pregunta? Hay una pregunta que dice, ¿cuál debería ser la estructura de un fanzine y cómo conviene desarrollar el concepto dentro del mismo? Pues no hay una estructura única. Sí, hay fanzines que son súper... Bueno, antes de contarles ahí sobre eso, aquí iba a cerrar esta parte y es que estos son unos links. Una vez más, no tienen que anotarlos de una vez. Les podemos compartir la presentación. El primero es Instituto Bogotano de Corte, Ediciones Hogar, que es mi proyecto de publicaciones. Ese tercero que está ahí, flickr.com, fotos contra publicaciones, es un proyecto que hice en el 2010 y que es fue una recolección, una exposición de 100 fanzines colombianos, nada más. Entonces también si quieren echarle un vistazo ahí a publicaciones solo de Colombia, sobre todo de Bogotá, de Cali, de Medellín, esto fue hace 10 años. Entonces, pues no se volvió a actualizar, pero hay fanzines ahí de todo, de cómic, de política, de literatura, fanzines súper económicos, otros que son más cercanos a una revista. Entonces, échenle ojo ahí. Está después este otro proyecto que se llama, ya otros proyectos de otras personas, un proyecto que se llama Maleta Fancinera, que lo hace una amiga que ella firma Rapiña. Y es un proyecto interesante porque es una recopilación de fanzines que viaja, ¿sí? Entonces ustedes pueden contactar a estas personas, tienen un proyecto donde les interesa mostrar fanzines y de acuerdo al proyecto ella les puede enviar unos fanzines para exposición, ¿sí? No son fanzines regalados, sino que ellos se las envía o ella viaja y ustedes pueden montar una exposición con esos fanzines y devolvérselos. Y también está haciendo una catalogación de fanzines que están dentro de esta colección. El otro link que está ahí se llama Bombas para Desayunar. Es como una editorial de fanzines española y tienen un manual de hacer fanzines. Gran parte de lo que les dije hoy, pues son ideas que salieron de ahí también y ejemplos y referencias. Y pues está interesante esa publicación. ¿Sí? Ponen Bombas para Desayunar, cómo hacer fanzines y ahí les aparece, es como unas publicaciones online. Y el último es un blog sobre fanzines. Entonces, textos sobre fanzines, noticias sobre fanzines, reseñas de fanzines y demás. Y acá está, ese es mi blog y mi Instagram. También cualquier pregunta, opinión, lo que sea que quieran escribirme ahí directo, pues ahí está. Y esa es una frase que siempre pongo, no siempre, pero últimamente siempre la pongo en los fanzines que hago y es: no compres ni vendas fanzines, intercambia, regala, fotocopia y roba fanzines, que también es como importante pensar en esas maneras de entender la información. Listo, entonces voy a cerrar un momento esto. Y acá para mostrarles sobre lo que me hablaban de la estructura de los fanzines y cómo organizar el fanzine. Y pues, digamos que cada quien encuentra su propia manera de
organizar un fanzine. Este, por ejemplo, es uno mío y es más una historia que se va relatando paso a paso. ¿Sí? Entonces, tiene unos textos y unas imágenes. Entonces, cada fotografía está acompañada de un texto. Entonces, digamos que este fanzine que hice en este caso es una estructura muy clásica, ¿no? Como imagen, texto, y tiene una lógica ya cuando se lee el texto, pues una lógica ahí de una página a otra. Pero hay fanzines que son súper, pues más cercanos al collage, ¿no? Entonces, como por ejemplo, este es de una amiga que firma Nefasta. Entonces, la estructura es un poco más desordenada, así como aleatoria, si se quiere decir. Seguramente ya tenía ahí un mensaje y un por qué pone las cosas así. Pero de entrada se ve mucho más aleatorio. El que les mostraba, que es el manual de dictografía, pues tiene una estructura clásica también en relación a cómo debe ser un manual, ¿no? Cómo debería ser un manual. Es una introducción, unos pasos a seguir, unas ilustraciones. Este manual, el que les comentaba, manual de stencil del Instituto Bogotano de Corte, es una especie de fotonovela manual. Entonces, la historia de un chico que no sabe qué hacer con su vida y una voz del más allá le dice que existe algo que se llama stencil y le dice, ¿por qué no haces stencil? Sí, pero entonces es más un tipo cómic fotonovela. Este que está, por ejemplo, acá también es muy clásico y este es el periódico del Instituto Bogotano de Corte que se llama El Cortopunzante. Todos los números del Cortopunzante están en formato PDF en el blog del instituto. Entonces, si ven, este es el blog. Y acá en cada entrada pueden encontrar los números. Entonces, este es el último. Le dan ahí clic. Y se despliega el periódico. Entonces, lo pueden leer online, lo pueden imprimir y demás. Pero funciona, este en particular funciona más con una estructura de periódico habitual. Entonces, tiene editorial, tiene unas secciones habituales, tiene columnistas, tiene una ilustración en cada número, tiene publicidad, pues publicidad ficticia sobre el instituto. Entonces, por ejemplo, es otro número de ese mismo periódico. Todos estos los encuentran ahí en el blog. Entonces, les mostraba esto para que, para responder a la pregunta de que pues, la estructura puede ser tan habitual o tan abierta como se quiera. No hay una sola manera de hacer fanzines. Si alguien está muy cercano a una estructura de un periódico, puede pensar su fanzine desde una estructura de periódico. Si alguien está más cercano a la lógica de un collage, de recortar y pegar y que las cosas vayan fluyendo desde una página a otra, también lo puede hacer así. Y con eso cerramos esta parte que quería contarles sobre los fanzines. Espero que no haya sido muy larga, muchas ideas al mismo tiempo. Y vamos a hacer un ejercicio súper sencillo, que es vamos a hacer este tipo de fanzine que les mostré acá. Este que se llama hoja doblada. Entonces, hoja doblada es un tipo de fanzine que nos va a permitir tener en una sola hoja de tamaño carta 8 páginas. ¿Sí? Yo sé que todos vinieron a hacer un taller de hacer fanzines, pero pues esto es más un plano de cómo hacer el fanzine. ¿Sí? Entender cómo se hace un plano para hacer un fanzine. Al final de la transmisión tengo que aclarar
pruebas, nadie va a tener un fanzine. Vamos a tener un ejercicio para entender cómo puede funcionar un fanzine. ¿Listo? Entonces vamos a empezar en mi cámara y acá en la presentación los pasos que debemos seguir. Entonces espero que ya todos hayan recortado las imágenes. Todos tenemos 8 de 8 a 10 imágenes recortadas. Necesitamos una hoja tamaño carta. ¿Sí? Necesitamos las imágenes que recortamos. Un lápiz. Un marcador. Y tijeras. ¿Listo? Entonces, primer paso para hacer tenemos nuestra hoja tamaño carta, ¿cierto? Entonces, si hay preguntas ahí sobre la marcha, escríbanme o hablen. Entonces, tenemos la hoja tamaño carta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a doblarla por las dos mitades. ¿Sí? La tenemos doblada por las dos mitades. Parece más un ejercicio de origami. En el segundo paso, espero que se extienda ahí la gráfica, vamos a doblar hacia la mitad desde los dos extremos. Entonces voy a bajar acá la pantalla y es hacer eso. ¿Sí? Voy hasta la mitad y doblo ahí. ¿Sí? Usando de guía el quiebre que ya está por la mitad, doblo otra vez por la mitad. Entonces nos queda esta hoja así, nos quedan 8 caras, 8 cajitas, 8 divisiones, 4 arriba y 4 abajo. ¿Listo? Ahora, este punto es importante. Tengo que cortar esa línea que ustedes ven acá, este doblez que está acá, tengo que cortar entre esta estrella y entre esta estrella. ¿Sí? Entonces lo que hago es doblar por la mitad. ¿Sí? Ya tengo este quiebre marcado. Y la línea, esta línea del doblez, corto ahí. ¿Sí? Hasta ese punto nada más, hasta donde llega el otro doblez, hasta donde se cruzan los dobleces. Me queda un huequito en la mitad. Solo en la mitad, no puede pasarse más allá. Tiene que ser entre los dos quiebres que hay ahí. ¿Listo? Pues pasamos al paso 4, que lo que hago es doblar por la mitad. ¿Sí? Y abro ese espacio. ¿Sí ven? Abro ese espacio. Paso 4. Van todos ahí, bien. Y en el paso 5, en la gráfica, ahí es como si fuera lo mismo, pero realmente es plegarlo todo, generando una portada y una contraportada. Entonces les voy a mostrar acá abajo. Entonces tengo esto acá. Y lo que hago es hacer la estrella completa. ¿Sí? Tengo la estrella así. Lo aplano. Y lo cierro. ¿Sí ven? Entonces ahí lo que me queda es una portada y unas páginas internas. Y la contraportada. ¿Listo? No sé si alguien se perdió hasta ahí. ¿Sí ven? Me queda esto. Me queda el punto número 6. Pues lo voy a volver a hacer para que todos lo miremos. Tengo mi hoja ya con los dobleces. Hago el corte en la mitad. Doblo la mitad. Genero esta estrella. Y después doblo todo. ¿Listo? ¿Sí
si alguien si alguien se perdió, pues escriba ahí y nos muestra qué es lo que está fallando. O si quieren empezar a mostrar ahí cómo van con los dobleces, pues también chévere que le muestren a los demás. Entonces, en el paso 7 ya tenemos esto, tenemos nuestro librillo, ¿listo? Tenemos que hacer nuestra estructura de cómo están divididas ahí las páginas, ¿no? Para que funcione en una lectura normal, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer es, con un lápiz, vamos a marcar la primera portada, ¿sí? Entonces le ponemos ahí, portada. ¿Sí? Entonces, portada. Y después empezamos a poner adentro. Abrimos y la primera página a la izquierda le ponemos 1. A la siguiente, 2. A la siguiente, 3. Entonces acá yo tengo uno ya avanzado. Y esa, la primera, le puse portada. ¿Cierto? Después la 1, la 2. La 3, la 4. La 5, la 6. Y lo cierro y nos da contraportada. ¿Sí? La parte de atrás de la portada, contraportada. Entonces, portada, contraportada y las de adentro. ¿Listo? ¿Esto para qué lo hago? ¿Sí? Porque acá tengo mi hoja, es una hoja sencillamente doblada en varias partes y con un corte. Ahora tengo que hacer un fanzine. Ahora voy a hacer un fanzine. Entonces, ¿para qué hago esto? Para no perderme mientras que voy a hacer mi fanzine. ¿Sí? Es un fanzine que se va a hacer a mano, entonces necesito tener claro dónde va la página 1, dónde va la página 2, dónde va la 3, que me quede al derecho el texto en la 1, que me quede al derecho el texto en la 6, en la 5, en todas. ¿Listo? Entonces, para eso hago esas marcas. Y lo que pasa es que cuando lo abro, me da esa imagen que les estoy compartiendo ahí. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, ya podemos empezar a hacer el fanzine. Entonces, lo que van a hacer ahora es ubicar esas imágenes en cada uno de esos cuadros, teniendo en cuenta qué imagen quieren en la portada, qué imagen quieren en la contraportada y qué imagen quieren en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, y siguiendo el sentido de esta página abierta. ¿Sí? Si el 1... Si el 1 está en este sentido, pues obviamente esta imagen no la pego así, ¿sí? La pego así, ¿sí? Porque a la hora en que doble otra vez mi fanzine, pues va a quedar al derecho como yo quiero que se vea. ¿Listo? Entonces rápidamente hagan eso. Pongan las imágenes con el pegante que tienen ahí, ya las debieron haber recortado, entonces no necesitamos más de un minuto para ponerlas. Y escribanle lo que quieran a cada hoja, o si no quieren escribirle nada, no le escriban nada. ¿Listo? Entonces, mientras que ustedes lo van haciendo ahí, sigo contándoles. Sigo contándoles. Este fue uno que yo ya adelanté. ¿Listo? Entonces, lo que hice fue, en la primera, puse a este animalito y le puse fanzine. ¿Sí? Luego abro y en la 1 y en la 2 puse otras dos imágenes. Puse qué es, en la que sigue. ¿Cómo se hacen fanzines? ¿Sí? En la que sigue, guía básica de autopublicación. Y en la última puse Bogotá, Colombia 2020, ¿sí? Como algo súper usual. Y cuando lo abro, pues tengo la disposición. ¿Por qué les dije que hicieran los números y la guía de portada y contraportada en lápiz? Para que después, si necesitan borrar alguna parte, la puedan borrar. ¿Sí? Esta de acá, este ejemplo acá que lo hice en marcador era solo de ejemplo. ¿Sí? No quiero que al final me quede un 3 ahí gigante o un pedazo de 4 al lado de mi foto
o al lado del texto. Esta es solo la guía. Entonces, por eso les dije al principio con lápiz, para que al final, si quieren borrarlo o dejarlo, lo puedan hacer. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese es el ejercicio, ¿sí? Entender cómo funciona este tipo de fanzine. Lo que les dije al principio, pues la idea no es que al final tengamos un fanzine, porque pues esto es súper básico. Lo interesante ahora es que el que quiera o la que quiera se siente en estos días que tiene en casa, en los ratos que tenga libres, que seguramente son bastantes, y le trabaje a esta estructura. Ya entendiendo cómo funciona, pueden trabajarla. Entonces, tienen todo un tiempo, todo un día, días, fines de semana para pensar sobre qué quiero hacer mi fanzine, como sobre la pandemia, sobre recetas de cocina en la casa, ahora que hay que cocinar en la casa, sobre la Semana Santa, no sé, hay miles de temas y cada uno debe tener sus temas preferidos. Y lo hagan recortando y pegando y escribiendo como lo hicimos en este momento, con calma, ¿sí? Las cosas no se hacen de un minuto para otro, sino que a veces pueden tomar días, horas, meses, años. Lo ideal es que no tomen años ni meses en este caso, pero pues sí arriesguense a publicar ustedes mismos. Si tienen una impresora en la casa, lo que pueden hacer y un escáner, pueden escanearlo, montarlo en algún programa e imprimirlo. Pueden tomarle una foto con el teléfono, no es lo ideal, y también imprimirlo en la casa. O pueden esperar unos días y cuando se pueda salir pueden llevar su hoja. Lo que hacen sencillamente es abrirla y le dicen a la persona de la fotocopiadora, sáqueme 10 copias de esta hoja carta, o sáqueme 20, o sáqueme 30, o sáqueme 50. Después vuelven a su casa y les toca otra vez uno por uno, doblar, cortar y otra vez volver a doblar. El siguiente, doblar, cortar, otra vez volver a doblar, cortar. Es parte importante también, ¿no? Si quieren pedirle ayuda a alguien, si quieren decirle a alguien, oiga, le pago porque me doble estos fanzines y me los recorte y queden perfectos, también lo pueden hacer, pero pues lo ideal es que lo hagan ustedes mismos. Y al final de la cuarentena, pues van a tener algo para compartir con sus amigos y conocidos. Ese es el ejercicio de hoy. Espero que les haya gustado. Quiero invitarlos también a que estén pendientes de la programación de este proyecto que les conté, que se llama Instituto Bogotano de Corte. Todos los fines de semana estamos haciendo transmisiones con amigos y amigas de diferentes ciudades, de diferentes países, sobre técnicas, oficios y temas que ellos hacen, que ellos tratan. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a tener una transmisión con un amigo de Puerto Rico que va a ser sobre collage y stencil. Vamos a tener otro sobre imágenes sagradas con una amiga. El domingo por la noche va a haber una amiga que va a hacer un muñeco vudú y como hacer una cosa ahí más sacrílega. Entonces, estén pendientes de esa programación. La llevamos haciendo 3 fines de semana, este es el cuarto. Algunas de las cosas ya están montadas en el canal de YouTube, entonces entran a YouTube y ponen Instituto Bogotano de Corte y ahí les salen. Ahí hay videos no solo de esa programación, sino de otras cosas que hemos hecho. Entonces hay un tutorial de autopublicación de un amigo de Cali también, que es como lo mismo que hice hoy un poco, como una hora hablando sobre fanzines y mostrando fanzines. Hay sobre serigrafía, hay sobre stencil, hay sobre cocina. Entonces, pues nada, invitados a revisar ese proyecto y aprovechar estos días que estamos haciendo la programación en línea. Cuando salgamos de la cuarentena y si están en Bogotá, también hacemos cosas presenciales. Todos los martes distribuimos fanzines gratuitos por la mañana. Y pues ya, eso es lo que tenía que decirles sobre fanzines. No sé si alguien tiene una pregunta final, opinión. Como ya les dije, esta presentación que les mostré, los links y demás, se los podemos compartir por correo. Las personas que organizan se los pueden compartir. Y también si quieren escribirme directamente para algo, pues en Instagram estoy como SteamFishSteam y en el blog aparece mi mail y demás, entonces ahí no hay pierde, me pueden contactar por alguna de esas redes. Y cerramos.
Si no hay preguntas. Bárbara dice que muchísimas gracias por esta valiosa información, que justo está haciendo la tesis en el tema de fanzine y que esto le ha servido mucho como guía. Ok, Que saludos y muchas gracias. ok. No No sé si sé. alguien más quiera decir algo, quiera preguntar, aprovechan estos 20 minutos para terminar o cerramos el taller. Muchas gracias. A ti, gracias. Después me muestras tremendo. Mm, Wash. Hay que fotocopiarlo. Cuando se pueda salir, le sacas fotocopia y me mandas una. Y aleatoriamente saliste por ahí una revista. Camila dice que muchas gracias. Juan González dice que si nos repite dónde está el canal de YouTube, bueno, el canal. Jorge Larga Vida, el corte. Gracias, Steamfish. Gracias por todo, seguro por compartir la información. Gracias, me perdí por la conexión en este momento. Bueno, que gracias. Sí, les Vale, vamos a chévere. compartir el video. La idea es que a quienes están inscritos se les va a mandar por el grupo el link del video y la presentación. Pues sí, ya eso pues se podrá compartir. Sí, y el canal de YouTube del instituto lo buscan así, Instituto Bogotano de Corte, y ahí les aparece el canal. Y pues nada, ahí está, en el blog están las cosas para descargar, también para que las revisen. Y ya cuando todo esto pase, si alguien está por Bogotá y quiere algunos fanzines míos o del instituto, pues me contactan y también intercambiamos fanzines o les puedo dar algunas cosas que tenemos por ahí. Igual nosotros también estamos esperando que pase toda esta locura, porque Steamfish también viene a Manizales, que la idea es hacer también un evento de distribución de fanzine y él también va a hacer un taller aquí en vivo y en directo y va a pintar. Entonces estamos esperando que todo esto pase para poder que pueda estar aquí en Manizales. A ver, ¿no hay más preguntas? No, no, si pueden compartir por favor en el grupo un poco de bibliografía, pero igual ahí en la presentación hay algo, ¿no? Ahí en la presentación hay un par de links donde pues se pueden encontrar más fanzines en línea. No, no hay más comentarios. Muchas gracias a todos por haber estado todo el taller. Igual les estamos publicando los nuevos talleres, los nuevos procesos que vamos haciendo durante este aislamiento. No sé si quieran decir algo o cerramos de una vez. Última oportunidad. Última oportunidad, creo que no. ¿Quieres ahorita un ratico y te muestro una cosa, pero respecto a usabilidad de uno? Sobre esa usabilidad. O les comparto. Sí, pues si quiere mostrar de una vez. Espérenme un segundo. Es que aquí solo tengo el machote. Es que se hace No, para- si alguno también quiere mostrar el ejercicio que hizo, no sé. Los que quieran mostrar ahí en la pantalla pueden hacer como... ¿Ya se ve? Sí, Listo. Bueno, esta es la portada que la voy a cortar a mano, ajá. como uno de los pedazos, pero es con la misma estructura que estaba mostrando, Como en el acordeón. un tamaño octavo. Ok. Este es una de las hojas, aquí le hice una guía para pegarla, Ajá. por un lado, y aquí está. Sí. Es que digamos que la parte estética no importa tanto, sino es en cuanto a la usabilidad, que es lo que quería. No sé si se alcanzan a leer todos. Sí.
Y cuando dice usabilidad, ¿a qué se refiere? Ah, esto, mira. Ah, juepucha, espera que este es el viejo. Mentiras. Bueno, ¿cómo corro esto? No sé cómo quitarle esto ya. ¿Y la usabilidad es respecto a qué? Es que eso es lo que no es muy claro y por eso era que te quería preguntar. Como para Ajá, echarle todo el carretazo. ok. Pues está chévere. Pues creo que la respuesta siempre, como cuando ya está listo algo, es más sacarlo y ver cómo funciona, ¿no? Ok, Como este mundo, como ciertas cosas tienen mucho que ver con la prueba y el error, con el acierto y el error, ¿no? Entonces, si ya está listo, pues nada, imprimirlo, fotocopiarlo y distribuirlo y ver qué dice la gente. Sí, hay muchas maneras, sobre todo cosas de este tipo, pues que tienen una lectura, no sé, como que se pueden hacer diferentes lecturas, pues chévere ver qué dice la gente y cómo lo entienden y cómo lo usan. pues se Entonces, los explico así por encima. El fanzine viene con 3 colores. Quisiera regalar 12 colores que representaría cada uno de los meses. Cada uno de estos cuadros que está aquí arriba representan uno de los meses de acuerdo al color que cada quien escoja. Simplemente lleno uno de los cuadros representando el color. Ejemplo, abril, escogí verde. Comencé a llenar acá. Este es en la parte izquierda, es como una escala de cómo me voy a sentir. Si me siento muy mal, pues voy en la parte de abajo y si me siento muy bien, voy en la parte de arriba. Ese monitoreo se tiene que hacer durante cuando tenga el fanzine en mis manos. ¿Qué es lo que quiero hacer? Cambios de hábitos de una manera como un paso a paso súper sencillo. Porque la gente que tiene depresión o que simplemente quiere cambiar un hábito se pone brechas muy altas. Entonces se tiene que hacer por periodos cortos de tiempo. De, eh, Primero vamos a poner 3 días, por eso los números aquí comienzan 1, 2, 3. Y al mismo tiempo me voy monitoreando. Voy a querer dejar de fumar. Marco aquí arriba verde, intento esos 3 días de fumar, dejar de fumar y comienzo a monitorear. Y así ok. sucesivamente con el cambio de color. Y Está con el, chévere como proyecto, pero creo que sí es un proyecto donde usted como creador tiene que estar presente para explicarle a la persona cómo es que funciona el asunto, porque así de entrada pues nadie va a entenderlo. O sea, pues dentro de esa lógica de los colores y de rellenar y demás. Pero como proyecto puede ser interesante, ¿no? Que el fanzine va acompañado de una explicación y se entrega en la mano y usted le dice, pille, esto funciona así, para esto son los colores y demás. Si a mí me llega el fanzine sin que nadie me diga nada, pues me parece una gráfica interesante, pero pues no pues claro, va a estar difícil descifrar que hay que llenar y que tiene que ver con los cambios de hábito y demás, a menos que todo eso estuviera súper del fanzine, pero pues está chévere, está chévere. Creo que también la charla de hoy, para los que siguen ahí todavía conectados, es pues láncense a hacerlo. ¿Sí? Como que no hay que darle tantas vueltas ni preguntarle a tanta gente, sino tengo una idea, la llevo al papel, la imprimo
y la distribuyo. ¿Sí? Puede ser que el primer fan entiendan, de pronto no es ni siquiera importante que lo entiendan, sino lo importante es hacerlo. Pero es hacerlo, ¿no? Como hacer el primero no quiere decir que vaya a ser el último, ¿sí? Y no quiere decir que el segundo tenga que ser igual al primero. Entonces, una vez se hace uno, si uno se engancha, pues a las cosas y como que hicimos hoy, hacen algo finalmente, pues chévere que lo compartan, que nos lo envíen a nosotros, que me lo envíen a mí, o a Diana, o al Festival de Narrativas. Compartan lo que hacen, no tiene que ser necesariamente desde este ejercicio, si a partir de hoy les salió otra idea, otro tipo de formato, otro tipo de imágenes, pues también chévere que lo compartan más adelante. Sí, como mi sobrina. Es festival en el Facebook, estamos como Corporación Emergiendo y Festival de Graffiti y Narrativas Urbanas. Y en Instagram también estamos así, Corporación Emergiendo y Narrativas Urbanas Manizales. Corporación Emergente. O ese ya fue el cierre. No, pues yo Creo que quisiera ya, muchas compartir gracias. uno, no sé. Dime, ¿cómo? A los que Bueno. quieran también este fanzine, o sea, les puedo enviar este por ahora. Cuando los tenga impresos, se los podría hacer llegar de alguna manera también. Ok, vale, gracias. Pues yo les quiero Camila. compartir como uno que he hecho, pues no sé qué les parece. Les voy a mostrar. Pues estaba como practicando un poquito, pero pues nunca había tomado como clases ni nada, entonces pues es como lo que he visto. Y pues este se trata de la semana. Y pues, ajá. Chévere. Pero ese lo hiciste ahorita, ¿no? Ya le No, habías... este ya lo tenía hecho. Ok, chévere. ¿Y en dónde vives tú? En Manizales. Ok, vale. Pues a través de narrativos chéveres y después les mandas una copia a ellos y ya ellos me la hacen llegar o algo. Que no Sí, pudieron dale. verlo, que si por favor lo muestra de nuevo. Sí, claro. Pues igual es como de leer, entonces pues se los va a pasar así como rápido. Dale. Y el texto pues son textos que me encuentro, entonces pues a veces no tienen mucho sentido. Listo. Gracias. A ustedes, gracias. ¿Por dónde va a quedar la presentación y esas cosas? Les vamos a enviar por el grupo que crearon, les vamos a enviar la presentación y el link del video. Si quieren me regalan el correo y les envío como este fanzine, que sería chévere que lo tuvieran, pero voy a tratar de generar Listo. como un PDF mejor, que se pueda tener una lectura online más fácil. Y de todas El correo es corporacionemergiendo@gmail. Lo puede compartir porque nosotros también tenemos los correos de todos ustedes y más bien les enviamos por correo toda la información. dale. De una. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a usted. No. Yo creo que ahora sí, muchas gracias y nos veremos en el próximo taller. Les estamos compartiendo por las redes los próximos talleres. Muchas gracias a Steamfish por participar, por haber sumado a este taller hoy y no, pues esperemos que sean muchos más y que en serio puedan venir a Manizales. Vale, sí, espero que nos veamos por allá. Y gracias a ustedes y a todos los que participaron.
Y bueno, no, chao. Chao. Muchas Muchas gracias. Chao. gracias. Chao. Chao. Muchísimas Hasta gracias. luego. Chao. 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 Jonathan, no se vaya.